expondré en este vídeo el concepto de ser que tiene Kant. Lo haré recorriendo ciertos pasajes de 3 obras suyas y en la conclusión espero que se vea con claridad que también Kant permanece en el terreno de la esencia a la hora de pensar en el ser, en el ente. Comienzo. Por un lado, Kant se enfrenta al concepto de ente como esencia, precisamente, que habían tenido los racionalistas, y en concreto Wolff. En una obra suya, de nombre Único fundamento posible para la demostración de la existencia de Dios, establece los siguientes 2 puntos. El primero es que la existencia no agrega nada a la esencia. Ya sabemos que este es uno de los fundamentos de la crítica a la argumentación ontológica a favor de la existencia de Dios. Aunque el término existencia se usa a veces como predicado, como al decir que Dios existe, no hay inconveniente desde luego en hacerlo, salvo si se pretende extraer este predicado, la existencia, por simple análisis del concepto de un objeto posible, como hizo Wolff precisamente. Entre los atributos de un ser posible no puede encontrarse la existencia, porque la existencia no añade nada a esos atributos. El segundo punto es que la existencia es la posición absoluta de una cosa, en lo cual se distingue de los demás atributos, que se aplican a un ser de una forma meramente relativa. Hay, por tanto, 2 clases de posiciones: la existencia o posición absoluta y la propia de los atributos o posición relativa. Poner algo equivale entonces a ser de modo absoluto o a ser de modo relativo. Lo primero cuando se significa existir, lo segundo cuando es cópula. Si se dice que Dios es todopoderoso, se trata de una posición relativa, porque la omnipotencia se relaciona a Dios y la cópula sirve para establecer esa relación entre el sujeto y el predicado en una oración lingüística. Pero si se dice que Dios es o existe, el verbo no es ya cópula y se pone a Dios absolutamente, afirmando su existencia y juntando ahí todos sus atributos. Ambos sentidos deben distinguirse cuidadosamente. Por otro lado, Kant estudia el problema del paso de la esencia divina a la existencia de sus efectos, del cual da cuenta en Ensayo para introducir en cosmología el concepto de cantidad negativa. Así es el título de su obra. Ahí sigue la distinción de Hume entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho. El fundamento de las primeras, de las relaciones de ideas, es la lógica, la ley de identidad. El fundamento de las segundas es la realidad, y ahí no puede valer la ley de identidad. Este es el motivo del fracaso de Wolff cuando quiso deducir el concepto de Dios de la existencia del mundo. Que Dios piense el mejor de los mundos posibles no conduce a la existencia de éste. El fundamento de esta existencia del mundo no puede estar en un concepto del entendimiento, sino en una moción de la voluntad divina. Pero el nexo entre la voluntad de Dios y la existencia del mundo no es el que se da entre las premisas y la conclusión, precisamente porque depende de la voluntad, no del entendimiento. Por último, y en tercer lugar, hay que decir que las consecuencias de estos 2 trabajos de Kant conducen a la crítica contra toda demostración a priori de la existencia de Dios, en su crítica de la razón pura. Allí dice que ser, existir, no es un predicado real, es decir, un concepto de alguna cosa que pueda agregarse al concepto de otra. Y agrega que 100 táleros reales no contienen en su concepto más de lo que contienen 100 táleros posibles. La argumentación que da a favor de esto es consistente, sólida. Si los táleros reales, contuvieran más que los posibles, dado que el concepto de los segundos es expresión del de los primeros, entonces dicho concepto no sería válido para significar a los primeros. Sería el concepto de otra cosa distinta, porque lo que hubiera de más en el objeto no estaría en el concepto.
pero en ese caso se arruinaría todo el edificio de nuestro conocimiento, porque perdería su adecuación con la realidad. Cierto es que uno es más rico si tiene 100 taleros reales que si solo tiene 100 posibles, es decir, si solo tiene su concepto, pero el objeto no se agrega al concepto analíticamente, sino sintéticamente, por eso no puede deducirse de él. El concepto no aumenta lo más mínimo por el hecho de tener 100 táleros reales fuera del entendimiento, en el bolsillo. Entendámonos. ¿En qué consiste existir, entonces, para Kant? Según él, es sabido, la existencia es, junto a la posibilidad y la necesidad, una de las categorías de la modalidad. Categorías que ya sabemos son 12 distribuidas en 4 grupos. Una categoría es la síntesis de diferentes representaciones en una intuición. El conocimiento, como es sabido, se ejerce según Kant aplicando las categorías a las intuiciones sensibles. Actividad del pensar sobre la materia es el conocimiento. Objetos existentes son, por esto, los que son percibidos por una intuición empírica y pueden ser conectados en la unidad de la categoría, en la unidad del entendimiento. Si algo no puede ser percibido, no existe. Si algo existe, es o puede ser percibido. Kant no es el único que enlaza la existencia con la percepción. Ya antes lo había hecho Berkeley, solo que mientras que Berkeley había dicho esse est percipi, existir es ser percibido, o ser es ser percibido, Kant lo enuncia del revés. Percipi, ser percibido, es esse, existir. De lo que no se presenta ni puede presentarse en la intuición sensible, no podemos decir que existe. Solo puede decirse de los objetos perceptibles. Cuando pongo la realidad o existencia de una cosa, pongo algo más que su mera posibilidad, mas no en la cosa, la cual no contiene más de lo que había en su mera posibilidad. Puesto que la posibilidad era la relación de la cosa con el entendimiento, la existencia es el enlace con la percepción. Existir es, por tanto, estar enlazado con la percepción. Es una relación con el entendimiento en el área de la experiencia real, con otras cosas y mediante ellas, con el entendimiento en el área de la experiencia posible. Por aquí se ve, y vamos a la conclusión, que Kant realmente no supera a Wolff en el problema que aquí nos trae, porque el ente sigue enredado en la esencia, y la existencia es un complemento que expresa una relación al sujeto que conoce. La existencia es nada en comparación con la esencia lo es todo. Lejos está Kant también de la idea de existencia de Tomás de Aquino, para quien era el acto de todos los actos.